la pedagogía diferencial, la pedagogía social, la pedagogía experimental, que es lo que tiene que ver con la pedagogía general, que son ciencias estrictamente pedagógicas que nos habla de nuestro sistema educativo. De allí también se desglosa la pedagogía aplicada, que es la pedagogía de la aplicada, se desglosa la terapéutica, la orientación educativa y la organización educativa. Todo esto tiene que ver con nuestro sistema educativo. Cuando hablamos de terapéutica es una educación especial, aquella que nosotros le brindamos a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. La organización escolar, que tiene que ver con todo nuestro sistema educativo, los docentes, los estudiantes, los padres de familia, toda la organización, la estructura, nuestro sistema. Y la organización escolar, la orientación escolar es las orientaciones que el docente le da a todas estas personas, padres de familia, estudiantes, directivos y todo lo demás. También tenemos la ciencia no estrictamente pedagógica. Cuando hablamos de la ciencia no estrictamente pedagógica, estamos hablando de la ciencia como la tecnología, que no es estrictamente pedagógica, porque ustedes pueden observar que ahora con la tecnología esto es hecho por el hombre. Entonces, no tiene que ver nada con lo que es lo educativo. Tiene que ver con lo educativo, pero no así como una ciencia estrictamente pedagógica. Se dice ciencia no estrictamente pedagógica. Tenemos la ciencia de la tecnología, la ciencia de la antropología, que dentro de la antropología tenemos la sociología, la psicología, la biología y las ciencias condicionantes, que tiene que ver con nuestra economía de la educación. El costo que nos cuesta a nosotros, ¿verdad?, prepararnos. La ciencia de la educación en el tiempo y el espacio, que es otra de las ramas que viene de la ciencia de la educación. Y cuando hablamos de la ciencia estrictamente pedagógica, ustedes pueden observar allí, ¿verdad?, la pedagogía general y la pedagogía aplicada, que es de allí donde se desglosa la didáctica. La didáctica, que no es más que aquella ciencia de la educación que estudia e interviene en nuestro proceso educativo. Y de allí yo hago esta pregunta, pero que ustedes no me la van a contestar porque ya yo se las tengo en su taller. ¿Qué es la didáctica? Entonces, la didáctica es una ciencia. ¿Dónde está situada la didáctica? La didáctica está situada en el sistema educativo, en nuestra educación. ¿De qué parte o de qué se trata la didáctica? La didáctica se trata de estudiar e intervenir en el proceso enseñanza-aprendizaje, que es lo que estamos haciendo en este momento nosotros, enseñando y aplicando nuestros conocimientos. ¿Para qué sirve la didáctica? La didáctica sirve con el fin de obtener la formación intelectual. Nuestra didáctica está en todo momento, en todo recorrer de nuestro sistema educativo, de nuestra educación. Y vemos aquí, ¿verdad?, ¿qué se desglosa de la didáctica? De la didáctica se desglosan varias didácticas, como les dije antes, la didáctica general, la didáctica diferencial, la didáctica especial o específica y la tecnología didáctica. Allí podemos observar que la didáctica general se ocupa de los principios generales y de las normas que rigen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ella es el desglose de todas las didácticas. La didáctica referencial, diferencial, se aplica más específicamente a situaciones variadas, de edades, de características. Es aquí donde nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra currícula que aplicarlas a esos niños con necesidades educativas. Es por eso que dice diferencial.
Y la didáctica especial o específica trata de la aplicación de las normas didácticas generales al campo concreto de cada disciplina o materia. La didáctica especial es cuando nosotros trabajamos con especialidades, español, matemática, con diferentes especialidades aparte de una didáctica general que es el currículo completo en primaria. El docente trabaja con español, matemática, ciencias, estudios sociales, religión, artística. Esa es la didáctica general. En la didáctica especial es cuando el docente trabaja con especialidad. El docente es de geografía, el docente es de química, el docente es de español, exclusivamente de una especialidad. Esa es una didáctica especial. Y la tecnología didáctica son todos los desarrollos, ¿verdad?, informáticos que buscan aquel componente que tiene que ver con la informativa, con la informática, con la tecnología, con la televisión, con la radio, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Nosotros estamos recibiendo nuestra didáctica educativa a través de una televisión, a través de un radio, a través de la computadora, a través del WhatsApp, a través de llamadas telefónicas. Entonces, de allí se desglosa. La palabra didáctica tiene que ver con el sistema, ¿verdad? La palabra didáctica tiene su origen griego. Esto que vemos nosotros aquí, fueron los diferentes tipos de palabras que fueron utilizándose hasta llegar a conseguir la que realmente nosotros queremos. Didactiken, didaccalia, didácticos, didacco. ¿Cuál fue la palabra, verdad?, que tiene el origen griego? Didácticos. Didácticos. La número 4, que fue la que más se asemejó y fuimos cambiando, que significa que enseñar y concierne a instrucción. Didáctico, que significa enseñanza. Y esta palabra parte, ¿verdad?, de nuestra, que permite dar reglas para la enseñanza. Nosotros no enseñamos porque queremos. A través de nuestra didáctica nosotros vamos trabajando con nuestros estudiantes, porque son nuestros estudiantes los que nosotros tenemos que llevarlos a una buena didáctica. A través de la didáctica el docente puede trabajar y realizar un buen trabajo. Por eso decimos, ese maestro sí tiene didáctica al enseñar. Se relaciona con los verbos en castellano enseñar, instruir con claridad, una exposición espontánea donde el niño aprende, donde el niño se instruye a través de esa didáctica que da el docente. Es allí donde aparecen estos señores, Marco Fabio, San Agustín, San Isidro, Luis Vive, Wolfgang Ratke, Juan Amaus Camaniu, que fue, ¿verdad? Él publicó su primera obra relacionada a la didáctica, que se llama Didáctica Magna, lo que se considera el punto de partida de la didáctica. Juan Federico Herbar fue otro de los precursores de la construcción científica de la pedagogía y reubica la didáctica como el arte. De allí en el siglo XX, y estamos en el 21, en el año 2005, se irrumpe con las fuerzas y las aportaciones de diversos campos como la pedagogía, la sociología y la medicina. Se manejan dos conceptos básicos de lo que es la didáctica. Y dentro de esos conceptos podemos mencionarle
algunos. ¿Qué es la instrucción? Es lo que se va a enseñar, y el aprendizaje. Debido a la irrupción de estos conceptos, tenemos hoy día una gran variedad de opiniones y definiciones sobre la didáctica. Y nos vamos al año 1958, donde, ¿verdad? Ably nos habló de la didáctica, que es una ciencia auxiliar y se aplica de la pedagogía para la realización de las tareas educativas. Fernández Huerta, en 1970, también nos habla que la didáctica es una ciencia aplicada destinada al aprendizaje, enseñanza e instrucción. Todos tienen la misma formación de lo que es la didáctica. Titone, en 1981, la define como la metodología de la introducción. Zabalza, en 1990, miren, no hace mucho, en el campo del conocimiento, de la investigación, de la propuesta teórica y práctica, que se centra sobre todo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Oliva Gil, que nos dice que es una ciencia y una tecnología que estudia y guía el proceso instructivo educativo. Y así sucesivamente, en el 2005, 15 años atrás, Sevillano, que es la más reciente, ¿verdad? Y van a seguir dándose algunos, a medida que vamos cambiando el tiempo, se van a dar algunos conceptos nuevos de lo que es la didáctica. El último concepto que dice que es una ciencia aplicada que tiene por objeto la enseñanza y el proceso de instrucción formativa integral e integrada, posibilitando la aprehensión de la cultura y el desarrollo del individuo social del ser humano. Es completa, porque cuando hablamos de la formación integral de nuestros seres humanos, estamos hablando de una didáctica completa. Nosotros enseñamos, nosotros instruimos, formamos integralmente al individuo para que pueda ir al mercado laboral, a una sociedad, a ejercer a través de su cultura, a través de la sociedad. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, los diferentes conceptos. En base a todo esto, nosotros podemos decir que la didáctica es sencilla, pero que engloba todo el pensamiento existente. Y allí lo tenemos, un pensamiento. Es una rama de la pedagogía. La didáctica es una rama de la pedagogía. ¿Y qué es la pedagogía? La pedagogía es la ciencia que nos instruye, que nos enseña, que tiene por objeto el estudio y la guía del proceso enseñanza-aprendizaje con el fin de lograr la formación integral del educando. ¿Quiénes son el educando? En este caso, ustedes. En los países anglosajones, a excepción de Sudáfrica, esos que están allí, ¿verdad?, marcados de rojo, y tenemos allí los países, el término didáctica apenas si se utiliza, pero es de hacer nota que los mismos principios de la didáctica son los referidos al tema anglosajón, currículo. No, en Panamá no hablamos de currículo. ¿Cuándo hablamos de currículo? Cuando estamos hablando en nuestras asignaturas. Una didáctica general. Decimos, el currículo de primaria. Cuando hablamos de una didáctica especial, el currículo especial es el currículo de las asignaturas de premedia y media. El currículo de la educación superior es un currículo especial. Cuando hablamos de un currículo general, recuerden que hablamos de primaria. Uno especial, que son los que más se utilizan, hablamos de premedia y media. Y nosotros estamos hablando, ¿verdad?, entonces, en ese sentido. El objeto de la didáctica, como toda ciencia, tiene dos
objetos propios. Es el objeto material y el objeto formal. El objeto material nos habla del proceso enseñanza-aprendizaje, que es lo que nosotros estamos desarrollando en todo momento. Los que son docentes, los que se están formando. Aquí hay especialistas ya. Tienen una didáctica especial. Entonces ustedes están dentro de lo que es el material, porque están formando, están dentro del proceso de enseñanza. Y el objeto formal, la prescripción de métodos y estrategias predeterminadas para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. También tenemos el estudio de la didáctica según Sevillano, que nos dice, ¿verdad?, que la actividad humana que aplique el currículo, en este sentido, cuando hablamos de la asignatura, nosotros tenemos que enseñar, dar aprendizaje e instruir, formar. En la enseñanza nosotros modificamos el comportamiento. Nosotros tratamos de, dentro de la enseñanza y el aprendizaje, realizar contenidos que se enseñen, que realmente nosotros podamos desarrollar. Y dentro de la instrucción, el aprendizaje que contribuye a la construcción de un pensamiento de forma eficiente, porque eso es lo que nosotros tratamos de instruir dentro de nuestros estudiantes. Y la formación, que es el proceso docente que realiza el docente hasta alcanzar el estado de la plenitud formal de la personalidad, según Zabalza 1990. En base a todo lo anterior, podemos puntualizar que el objeto de estudio de la didáctica es la realización y la práctica del currículo educativo. Es a través de la didáctica que nosotros podemos hacer diferentes cambios en nuestros estudiantes. A través de los años, nosotros hemos ido mejorando nuestra forma de enseñar, nuestra forma de instruir, nuestra forma de aprender. Si nosotros nos remontamos a la época de los años 50, 60, todo ha ido mejorando en cuanto a la didáctica. Nosotros no teníamos esta tecnología. ¿Quién pensaba utilizar a través de una tecnología una enseñanza? Estábamos en un aula de clase, 30, 35 estudiantes, y allí nos daban a través de un tablero, a través de materiales, ¿verdad?, lo que era la enseñanza. Hoy en día vemos a nuestros estudiantes desde prekinder, maternal, viendo una computadora, escuchando un celular, viendo una televisión. Entonces el estudio y las prácticas del currículo educativo ha ido cambiando. Nosotros podemos ver que a través de la didáctica, según estos autores, Piaget, Tamayo, Galindo, hemos ido mejorando el estudio. Y vemos aquí, ¿verdad?, la definición de la epistemología como ciencia que estudia los conocimientos humanos. Porque nosotros, para hablar de una didáctica, tenemos que ir viendo las demás ciencias. Ciencia
de la epistemología que estudia los conocimientos humanos. El trabajo de la epistemología es amplio y se relaciona con todas las justificaciones que el ser humano puede encontrar. Los tipos de conocimiento, la metodología, sus causas, sus objetivos y sus elementos. Por otra parte, tenemos, ¿verdad?, la filosofía de la ciencia, la metodología, la gnoseología. Y aquí tenemos la epistemología de la didáctica. Se consideran 7 elementos básicos, que es donde yo quiero llegar. El estudiante profesor, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Una interacción estudiante profesor. Los objetivos educativos, que es a través de ellos que ustedes vamos nosotros haciendo el cambio en nuestra currícula. Los contenidos educativos. En nuestra planificación, nosotros tenemos objetivos, tenemos contenido, la metodología que realiza el docente, los recursos que utilizamos, el espacio físico donde estamos ubicados, es muy importante, el tiempo. Miren cómo estamos nosotros trabajando, nuestra didáctica, con tiempo, con el espacio, con el recurso, la metodología, todo ha cambiado. Entonces, esa es parte de la epistemología de la didáctica. Esos 7 elementos nosotros no los podemos olvidar. Estudiante, profesor, profesor, estudiante. Problemática del diseño curricular. Sí existe la didáctica como un campo de conocimiento y de investigación que tiene su origen y su razón de ser en la práctica, en los problemas del diseño, en el desarrollo, en la evaluación y en el intento de una innovación que facilite la mejora de la educación a través de la innovación curricular. Entonces nosotros vemos que la educación es un marco, proceso educativo que posee características biodinámicas, sincrónica, diacrónica, sinérgica, concrónico. Cuando hablamos de la biodinámica, que tiene que ver en la didáctica, tiene fuerza motriz propia. En este momento, ¿verdad?, de una forma sincrónica, paralelos a otros. Lo diacrónico que sucede a lo largo del tiempo, nosotros vamos cambiando cómo nosotros nuestra didáctica podemos irla cambiando. Entonces, la problemática, ¿verdad?, del diseño curricular que les hablábamos, tenemos que tenerla bien clara y allí la didáctica no la vamos a ver ya en otro nivel, pedagógico y amplio. Porque cuando hablamos de amplio, hablamos de procedimientos y valores. Y en el pedagógico, en el sentido social moral del aprendizaje. Cómo cambia, es decir, la forma del ser humano, de nuestros ciudadanos. Y cuando hablamos de procedimientos y valores, cambiar la conducta. Cómo aprender a algo. ¿Para qué nosotros vamos a aprender algo? ¿Para qué vamos a cambiar de conducta? Claro que sí es importante cambiar de conducta. Nosotros hemos cambiado de conducta. A partir de marzo hacia acá, hemos cambiado de conducta. Aquel relajamiento que había en nuestra sociedad, en nuestros ciudadanos, ya no se da. Queríamos estar en la calle hasta altas horas.
queríamos estar comprando en los almacenes, en los bullicios que se daban. Entonces todas esas cosas tuvimos que cambiarlas. Nuestros ciudadanos son conscientes, son eficientes, son responsables. El sentido social y moral del aprendizaje cambió totalmente. Nuestra didáctica tiene varios enfoques. Desde el punto de vista, vamos a plantearlo de una forma, ¿verdad?, diferente. ¿Quién enseña? ¿A quién se enseña? ¿A quién enseñas? ¿Cómo enseña? ¿Cuándo enseña? ¿Qué enseña? ¿Para qué enseña? ¿Dónde enseñas? Siendo lo más relevante de la enseñanza. En cambio, yo lo planteo así. ¿Quién dirige el aprendizaje? ¿Quién aprende? Acá está el maestro, acá está el alumno. ¿Cómo orienta el aprendizaje? ¿Qué aprender? ¿Para qué aprender? ¿Y dónde aprender? Eso es básico. El alumno y el maestro, que son elementos didácticos. Aquí el alumno, como elemento didáctico, dice: yo soy la razón por la que existe la escuela. Y la escuela debe adaptarse a mí y no yo a la escuela. Miren eso, y ese es el pensamiento de muchos niños. Sin embargo, la maestra dice: o sea, si tú eres juguetón, la escuela debe adaptarse a eso. Si tú eres chistoso, la escuela tiene que adaptarse a eso. Entonces el niño le contesta: no tanto así, en realidad debe existir una adaptación recíproca que se oriente a la integración entre alumno y escuela. Pero es muy diferente la opinión del alumno, que viene de diferentes grupos sociales, a lo que, ¿verdad?, habrá en la integración en ese momento. Entonces, el pensamiento del niño es que la escuela debe adaptarse a él, a cómo es él en la sociedad. Y no puede ser. ¿Cuál es el objetivo? La didáctica supone direccionar el aprendizaje hacia una meta. Nosotros planificamos en clase nuestros objetivos, como en el día de hoy yo estoy dando didáctica y yo planifiqué para 2 horas y tengo que cumplir 2 horas. Entonces nosotros cumplimos hacia una meta de aprendizaje. Y dice el niño: ¿y cuáles o ustedes? Modificar el comportamiento y adquisición del conocimiento. Nosotros tenemos que adecuar, modificar ese comportamiento de conocimiento. Y le dice el chico: profe, ¿y qué haría usted si los objetivos de la escuela conllevan a un niño sumiso y analítico? ¿Quién podría ayudarlo o ayudarme? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que se da la claridad y sistematización y asociación de los métodos. La maestra tiene que realizar esos cambios a través de apertura, a través de nuevos conocimientos, a través de los esquemas mentales, a través del uso de los nuevos adquisiciones. ¿Cómo? A través de métodos. Porque terminamos a través de diferentes métodos. Con claridad, con asociación, llegamos a los diferentes métodos. Y es allí donde vamos a ver los métodos pedagógicos, las estrategias didácticas y las técnicas de enseñanza que debe tener presente todo docente. Todo docente debe tener presente sus métodos pedagógicos,
las estrategias didácticas que va a desarrollar en clase y las técnicas de enseñanza, y ustedes van a observar que hay un aprendizaje, que hay una enseñanza eficaz. A través de los métodos pedagógicos se orienta la enseñanza y el aprendizaje de manera general. A través de las estrategias que desarrolla el docente, va a haber dos procedimientos dirigidos para alcanzar una determinada meta de aprendizaje mediante técnicas y actividades. A través de las técnicas de enseñanza, nosotros vamos a ver procedimientos pedagógicos específicos para orientar las estrategias didácticas. ¿Cómo nosotros podemos formar a los nuevos docentes en función a lo que nos exige nuestro país? ¿Cómo superar a los docentes ya formados? Nosotros podemos hacer esos cambios. ¿Cómo formar a cientos de profesionales que sin tener una formación pedagógica imparten clases en nuestras escuelas? Revisamos nosotros entonces lo que es la didáctica y tenemos que tener presentes reglas de enseñanza. Les puedo mencionar algunas reglas de enseñanza. Actuar con la debida preparación. Si nos se carga un exceso, ninguno que lo han de aprender, y se procede despacio en todo. Si no se carga en exceso el aprendizaje, nosotros podemos lograr que nuestros estudiantes aprendan. Nosotros debemos enseñar lo que debe aprender el niño en la actualidad. ¿Para qué yo les voy a hablar de fechas de esos historiadores que hablaron de la didáctica en el año 1492? Si aún tenemos los cambios en el 2005, entonces yo voy a hablar de estas fechas, no hablar de lo pasado. ¿De qué me sirve a mí aprenderme que Comenio, que Piaget, que el otro, cuando yo tengo lo actual? Sí, ellos fueron los que ubicaron en el primer sentido, por ejemplo, cuando Comenio nos habló, ¿verdad?, de lo que era la didáctica. Entonces, igualmente, tenemos principios didácticos que deben basarse en la sistematización, en actividades prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Principios didácticos que están de correspondencia con la filosofía. Principios didácticos que contribuyan a un sistema que funcione dentro de lo que es la educación, que forme y desarrolle al individuo. Entonces es allí, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que tener presente, ¿qué son las estrategias de aprendizaje? Cuando hablamos de estrategias de aprendizaje, hablamos de habilidades de los estudiantes, desarrollo, ¿cómo? Son procedimientos, son actividades, son técnicas, se persigue un propósito determinado, hábitos de estudios. Las estrategias pueden ser abiertas, son instrumentos.
Las estrategias son un conjunto de pasos y procedimientos, técnicas definidas para los docentes, para los estudiantes, con el fin de lograr aprendizajes significativos. Cuando hablamos de aprendizajes significativos, que queden en el estudiante. ¿Cuántos de ustedes han tenido un aprendizaje significativo? Muchos. Yo los tuve. Es aquello que nos queda de ese docente que aplicó técnica, estrategia, método, didáctica. Hablamos de estrategia cuando se refiere al campo educativo, dentro de lo que fue el aprendizaje, dentro de lo que fue la enseñanza, y cuando se refiere también al campo administrativo, dentro de la planificación. Podemos mencionar que dentro de las estrategias que utiliza el docente, tenemos habilidades de él, generales de carácter intelectual. Son los procedimientos adecuados que usa a través de la observación, a través de la descripción, a través de la determinación de las cualidades, comparaciones, clasificaciones, definiciones, explicaciones, argumentaciones, valoración, solución, modelación, a través de la elaboración de preguntas. ¿Cómo las realizamos nosotros? Planteamiento de hipótesis. Todo eso están dentro de la estrategia que utiliza un docente. El maestro no solo como explicador, sino el educador apto para desarrollar el educando, en este caso ustedes, no solo como alumno, sino que debe aprender con su memoria y con su capacidad de inteligencia, porque todos tienen capacidad e inteligencia como ser humano en evolución, con todas sus capacidades y limitaciones, impulsar sus intereses para toda esa compleja dinámica vital. Nosotros todos tenemos la capacidad. Entonces, allí vemos, ¿verdad? El educando, el maestro, los objetivos que deben ser alcanzados cada vez que nosotros planificamos objetivos, debemos tratar de alcanzarlos progresivamente en el trabajo armónico que él desarrolla a través de sus estudiantes. Entonces el maestro debe ser capaz de ser líder dentro de la educación. Las asignaturas que se incorporan dentro de lo que es nuestra didáctica general, especial, tenemos que nosotros valorarlas, programarlas. Y por eso es muy importante que tengamos presentes las estrategias. La didáctica, que es la pedagogía del carácter pragmático y normativo que tiene como objeto específico las técnicas de enseñanza, de incentivar, orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje, que es la responsabilidad de nosotros dentro del aula de clase, a través de procedimientos que el docente utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje de formar reflexiva y flexible para promover el desarrollo de capacidades. Cuando hablamos reflexivo y flexible, estamos hablando que la currícula es flexible, que el docente tiene que ser flexible.
en el desarrollo de las capacidades y en el logro de los aprendizajes, en los estudiantes, en los alumnos. Asimismo se define como los medios, los recursos que vamos a utilizar dentro de lo que es el aula de clase. Dentro de las estrategias didácticas se hace uso de métodos, técnicas y procedimientos. Nosotros podemos hablarle de métodos de enseñanza empleados. En este caso, ¿qué estoy haciendo yo? Una exposición. La exposición didáctica, que se podría llamar también lección explicativa. Es el procedimiento más utilizado que realiza un docente, un profesor, dentro de su aula escolar. Nos valemos de todos los recursos de nuestro lenguaje, en un lenguaje adecuado, didáctico, que le presentamos a nuestros estudiantes. ¿Verdad? La exposición tiene pasos, como es introducción, como es desarrollo, como es la síntesis. A través de la exposición se trazan planes. Tenemos esquemas esenciales. A través de la exposición indicamos a nuestros alumnos qué queremos hacer. Entonces, esa es una estrategia didáctica. Técnica de motivación. Otra dentro de las estrategias didácticas, tenemos las técnicas de motivación. Una de las más importantes al desarrollar una clase. Porque allí vamos a ver los resultados que determina o depende de los factores intrínsecos y extrínsecos del estudiante. Sus diferencias individuales. Quiénes captan, quiénes no captan, quiénes hacen, quiénes no hacen. Pero depende de la motivación, esa técnica que utiliza el docente. Hay que motivar las clases. En un trabajo de acción continua, como lo estamos haciendo nosotros, junto a cada uno de ustedes debemos tener y saber que son importantes, que cada uno tiene conocimiento, que cada uno de ustedes tiene actitud, que cada uno de ustedes tiene aspiración. Por eso que dentro de lo que es las estrategias didácticas, como las técnicas, tenemos que motivar a nuestros estudiantes. Eso, dentro de esas técnicas también tenemos la correlación, la técnica del éxito. Rápidamente, la técnica del éxito inicial. Debemos planear pequeñas tareas fáciles para ustedes, preparar al alumno para que las ejecutes. Hay también técnica del fracaso. ¿Quién dijo que no? Hay niños que fracasan. Y eso es de acuerdo a la técnica que... Pero tenemos que prepararlo para que salga. Que ese alumno busque, cree, conciencia, que él debe aprender determinados principios, como es la regla del estudio. Entonces, observamos allí las diferentes técnicas. Les he mencionado algunas porque no puedo estar mencionándolas todas.
Los métodos didácticos o lógicos. Allí vemos el procedimiento camino sistemático establecido para la realidad. Tenemos el método sintético, que es la recopilación de todo partiendo de sus elementos. El método analítico, del todo a las partes. El método inductivo, del todo a sus partes. Y el método deductivo, de las partes al todo. Y se da el método analítico, que es la descomposición. Dentro de esos métodos tenemos rápidamente tipo de proyectos. Los tipos de proyectos se ven productivos, problemáticos, intelectuales, teóricos, manuales. Tenemos el método de trabajo, que son los proyectos en grupo. Nosotros vamos a trabajar en estos proyectos. El docente elabora con o sin los alumnos un tema con varios subtemas. El alumno mismo escoge los subtemas dentro del tema en base a su interés. En base a los temas escogidos se establecen por grupo los objetivos, procedimientos, tarea, coordinación con el docente. Se enfoca las siguientes preguntas, y aquí las podemos observar. Los alumnos se organizan en pequeños grupos encaminados a la realización de las tareas. El trabajo en equipo, excelente. Tenemos nosotros, cuando hablamos del trabajo en equipo, entonces tenemos que tener bien claro, me gusta trabajar en equipo. ¿A quién voy a escoger para ese equipo de trabajo? Porque es muy claro que tenemos que seleccionar qué investigamos, cómo podemos investigarlo, qué fuente necesito para ello, cuál debe ser el producto final. Entonces allí, usted como docente, debemos saber qué vamos a hacer. Porque el docente tiene que tener algo bien claro. Y podemos hablarle de la vocación que está dentro de lo que es la didáctica. Para ser docente hay dos aspectos importantes. El docente de vocación y el docente de profesión. Hablar de vocación puede parecerle muy antiguo a ustedes. Sí, porque realmente muy pocos docentes ya quedan de vocación. Y a veces lo entendemos como algo estrictamente rígido. Docente de vocación, ya no hay. Sí hay docente de vocación. Nos preguntamos en esta época, con los problemas de trabajo que hay en nuestro país, los problemas de juventud, ¿hay docentes de vocación? Sí, sí hay docentes de vocación. Todavía hay jóvenes que quieren ser docentes porque tienen vocación. A pesar de todas las causas que tenemos en este tiempo. Entonces, hay el deseo, hay una actitud, el gusto, el entusiasmo,
el afecto por realizar esa actividad de ser docente. Hemos conocido nosotros muchos técnicos, muchos profesionales que se desempeñan en las escuelas técnicas como docentes, que empezaron docencia a pesar de algunas contratiempos, pero a través del tiempo, ¿verdad? La vocación fue apoderándose de ellos. Les fue gustando, los fue entusiasmando y han seguido y han sido excelentes docentes. Y les podría mencionar muchas anécdotas. Yo como docente he tenido cantidad de estudiantes en mis 43 años de servicio. No es que sea tan vieja, sino que me gradué joven. En los diferentes cursos de perfeccionamiento, los alumnos que comienzan con ese gusto, con esa comunicación entre ellos, y los ayuda a afianzarse como docente. Todo esto se pone en manifiesto a aquella vocación que van naciendo de aquella persona. O sea, que tiene vocación docente y está obligado a ser responsable, a tratar bien a sus alumnos, porque eso es muy importante, tratar bien a sus alumnos. ¿Le gusta la tarea del docente? El docente debe haberse cargado de motivación cada vez que va al aula para asumir la realidad, para asumir los problemas que hay en el sistema educativo. Entonces nos preguntamos, ¿le gusta la tarea de docente? Nos merecemos trabajar en algo que nos gusta, que nos gratifique y que se realice con nuestros estudiantes que están necesitados de ese docente que nos apoye, que los quiera y que los comprenda. Eso es didáctica. Está dentro de la didáctica. ¿Le gusta la tarea docente? Nuevamente le pregunto. ¿Es necesario renovar dentro de la docencia eso, como la amistad, todo vínculo que nos lleve a una buena comunicación, el amor a sus estudiantes, a su compañero, a su institución educativa? No nada más el docente tiene que querer a sus alumnos. Ay, yo soy buen docente porque quiero a mis niños, quiero a los jóvenes, quiero al salón este que me ha tocado, miren, yo los quiero a ustedes ahora. No, ese no es buen docente. El docente tiene que tener buena comunicación y debe existir un buen amor desde un inicio con cualquier ser humano. Esa es parte de la vocación de un buen docente. Es necesario alimentar permanentemente la relación de nuestros estudiantes, de los padres de familia, de nuestros compañeros, de la institución donde estamos. Es necesario renovar en forma constante nuestro aprendizaje y descubrir día a día y motivarnos de satisfacción todas aquellas pequeñas alegrías que sentimos en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros. Hay que intercambiarla con otros docentes para ver si así los llamamos a eso que les gustaría la tarea de docente. Hay muchos docentes que se han graduado y dicen, bueno, yo me gradué de maestro porque mira que pretty, trabajo de 7 a 12,
o de 12 a 6 y ya me voy para la casa. Chévere trabajar de maestro porque mira que si ganas plata ahora y no nos votan, ese no es ser docente. Ese no es ser docente. Eso no es tener vocación. Y les contaré una anécdota que me encontré en un libro. Dice, me encontré con un exalumno en la calle y me dijo que estaba en la facultad y ahora valora mis clases. Estoy estudiando de profesor y profesora, ahora valoro sus clases. Eso es muy importante. O sea, quiere decir que se motivó. El docente responsable también, ¿verdad?, de las nuevas generaciones debe ayudar y dar sentido a la vida de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Cómo debe ser un docente? A ver, ¿cómo debe ser un docente? Le debe gustar sus estudiantes, le debe gustar su materia que enseña, debe saber explicar, debe tener tolerancia en el trabajo. Hay que tener tolerancia con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros. Entonces, ¿están viendo ustedes que la tarea del docente es muy importante? También tenemos aquí el proyecto en grupo, que es otra de las técnicas que utilizamos de trabajo. Los procedimientos didácticos son los medios que nosotros aplicamos dentro de un método. Sirve para que el aprendizaje se efectúe con más facilidad y variedad y resultado provechoso. La manera específica de aplicar el método. Tenemos aquí a través de los procedimientos inductivos, a través de la observación, a través de la experimentación, a través de la intuición, a través del análisis, a través de las comparaciones, de la abstracción. Tenemos tanta forma de cómo nosotros podemos trabajar dentro de un aula de clase. Pero es por eso que el docente debe tener cualidades para nosotros poder trabajar. Si un docente no tiene esas cualidades para realizar dentro del aula las clases, para que el estudiante se actualice, tenga ese ánimo de motivación para trabajar, el maestro es el que hace que nuestros estudiantes se motiven a realizar los diferentes trabajos. Hay maestros que están dentro del aula de clase y los niños, vamos a hacer este taller, y uno o dos trabajan y los otros no trabajan, pero es que el maestro no tiene esa motivación para llevarlos a ese taller. El maestro no es para que esté sentado como estoy yo en este momento. Qué gusto estar en un aula de clase. Pero las necesidades que estamos viviendo en este momento nos tiene trabajando así. Esto no quiere decir que yo no los motive. El docente tiene que ser humilde. El docente tiene que ser justo, sacrificado, optimista. El docente tiene que ser auténtico, imparcial, solidario, sincero, puntual, tener buen humor, constante, positivo,
simpático, sensible, tolerante, inteligente. Todos somos inteligentes, creativo, original. Entonces, para poder nosotros desarrollar nuestras técnicas, nuestros procedimientos en clase, tenemos que cumplir con cada una de esas. Y es allí donde nosotros consideramos que hay diferentes clases de docentes. Hay docentes valiosos. Cuando digo valiosos, porque son docentes que son dedicados a su trabajo. Son personas que con claridad tienen actitudes que la adoptan. Sus sentimientos son sinceros, se relacionan con sus alumnos, no se imponen a las adversidades. Entonces, esos docentes valiosos existen todavía. Pero nosotros también esperamos de nuestros alumnos a sí mismos. Queremos que nuestros estudiantes también sean y realicen cambios. Dentro de los procedimientos deductivos tenemos la síntesis, sinopsis, diagramas, esquemas. Miren todo lo que podemos trabajar con nuestros alumnos. De razonamiento, la demostración, la repetición, la aplicación. Estos son procedimientos de trabajo en aula de clase. ¿Cómo podemos trabajar el inductivo y el deductivo, los procedimientos? Se llaman también mixtos derivados a la combinación de procedimientos. Así, por ejemplo, se habla de procedimiento inductivo, sinóptico, experimental, demostrativo, analítico, sintético. Y vamos aquí a las técnicas. Nosotros dentro de las técnicas tenemos infinidades de técnicas de trabajo. Infinidades de técnicas de trabajo, que son los recursos y las herramientas específicas que lleva a cabo los docentes en el proceso para lograr un buen aprendizaje. Y dentro de estas técnicas tenemos, ¿verdad?, la técnica del éxito. La técnica consiste en determinar recuentos de puntos, hacer grupos para que el estudiante realice su actividad. Y estas técnicas debe dar el docente todas aquellas formas de cómo se va a trabajar. Por eso decimos que el docente, a través de lo académico, debe ser el que transmite los conocimientos y debe ser el ejemplo a seguir. El docente, cuando aplica técnica, debe ser innovador. Y dentro de las técnicas debe trabajar con materiales educativos para desarrollar mejor cada una de las técnicas.
Debe ser el líder. Debe dirigir y ordenar el trabajo que va a realizar y atender los grupos de manera igualitaria, justa. Cuando el docente aplica una técnica, debe ser también dinámico. Dinámico. Si va a realizar juegos a la edad del estudiante que tiene en el aula. Agilizar el trabajo, motivando a los alumnos para que aprendan de cada una de las técnicas que él va a aplicar. Debe guiar, debe orientar, debe aconsejar y a través de esa técnica enseñar valores también. Debe informar cómo se va a realizar y llevar al niño a que sea un investigador. Dentro de las clases de técnica que podemos utilizar en nuestras aulas de clase, en cualquiera de las asignaturas, allí tenemos la narración, los ubicamos en un libro para que ellos vayan haciendo narraciones, entrevistas, cantos. Qué difícil es para que los niños canten ahora. Entonces el maestro tiene que hacerlo. Investigaciones con los adultos, con los papás. En este momento podemos poner esa técnica, porque los papás están en casa ayudando. Juegos motrices, demostración, juego de palabras, cuestionarios, exposiciones de materiales. Técnicas participativas, miren la cantidad de técnicas participativas y a veces decimos, ¿cómo doy esta clase si no puedo? No sé cómo. Tenemos técnicas participativas. Dentro de las técnicas participativas tenemos la discusión dirigida, juegos de roles. ¿Usted sabe cuáles son las discusiones dirigidas? Si nosotros vemos la televisión, observamos que hay el programa ese cara a cara, ¿verdad? ¿Lo han visto? Sí, profe. Vemos otro programa donde hay un elenco de personas y hay una sola persona que va dirigiendo. Juegos de roles, estudio de casos, Philip 66, simposio, entrevistas colectivas, panel, seminario. Entonces hay una cantidad, una serie de técnicas. Aquí tenemos características, para qué sirve, limitaciones. Y tenemos allí las exposiciones. ¿Cuál es la característica? En cada una de estas técnicas. Tenemos las técnicas de trabajo en grupo o en equipo. Miren, estas técnicas que vemos aquí, nosotros vamos a estar trabajando en base a eso. Porque el trabajo que vamos a hacer
va a ser en equipo o en grupo, donde vamos a estar trabajando técnicas diferentes y ustedes van a exponer. Entonces, la Philips 66 está clarito, en grupos grandes de 6 personas. ¿Para qué sirve? Para la comunicación. En la asignatura de español, en la asignatura de historia, geografía, los grupos de discusión, eso lo podemos hacer en español, matemáticas, ciencias, estudios sociales, inglés, música, en artística. Las dramatizaciones, juegos de roles, allí están explicadas cada una. Torrentes de ideas, los métodos de proyecto. Se estudia un problema en común y se elabora una solución. Vemos los métodos, los procedimientos y las técnicas. ¿Qué son los métodos? Tenemos método científico, método de enseñanza, ya sea positivo, activo. Tenemos los procedimientos, las clases, ¿verdad? Cómo se hacen. Hay clase 1, hay clase 2, hay clase 3. Y las técnicas, que son de generales, técnicas generales, que se dan en equipo a través de panel, discusión, controversia, lluvia de ideas, rompecabezas, de animación, a través de la canasta se revuelve, los refranes, los diferentes juegos donde lleva a equipo y trabajos en grupo. De motivación, discusión guiada, lluvia de ideas, introductorias, de actuación, sociodrama, juego de roles, cuentos, dramatizaciones a través de las cuales se representan algunas situaciones, comportamientos, formas de pensar, auditivas y audiovisuales, charlas, foros, películas, las visuales, las que tenemos y pegamos en los tableros, papelógrafos, afiches, tarjetas, lecturas, texto. Y las de evaluación son los mapas conceptuales, mapas mentales, los esquemas, los organigramas. Entonces, redes, cuadros sinópticos, redes conceptuales. Y vemos una serie de... Y allí vemos, ¿verdad?, la definición de cada uno de estos, las estrategias de aprendizaje. ¿Qué son las estrategias y qué es de aprendizaje? ¿Y qué son las estrategias de aprendizaje? Las estrategias son conjunto de pasos o procesos y el aprendizaje es el proceso interno de construcción de conocimientos elaborado por los propios estudiantes. Es aquí donde nosotros tenemos que construir como estudiantes. Ya no es la clase de antes, como lo estamos haciendo, expositiva, copiarle, lean el libro. No. Nuestros estudiantes tienen que construir sus propios conocimientos. Si hablamos que las estrategias de aprendizaje son conjunto de pasos, las estrategias y los aprendizajes son los procesos internos, entonces nosotros unimos estrategias de aprendizaje, son conjunto de procesos orientados a otorgar a los alumnos las herramientas para seleccionar, tratar información, identificar y solucionar problemas. Eso es lo que es
Relación entre estrategia, proceso y técnica. Las estrategias, de las estrategias se desglosan los procesos y las técnicas. Las estrategias están en el servicio de los procesos. Las técnicas al servicio de las estrategias, y las técnicas sin las estrategias no tienen razón de ser. ¿Es claro? ¿Qué es un aprendizaje? Es el proceso de construcción de conocimientos elaborados por los propios alumnos en interacción con la realidad, con el apoyo de mediadores, en este caso los docentes, que se evidencian cuando dichas elaboraciones les permiten enriquecer y transformar sus esquemas anteriores. Recuerden que nosotros traemos conocimientos previos. ¿Cuáles son nuestros conocimientos previos? Aquello que yo conozco. Ya. A lo mejor cuando yo les dije, vamos a hablar de didáctica, cada uno se fue a lo que ha dado anteriormente y tuvo un concepto de sus conocimientos previos sobre la didáctica. Entonces, la definición de aprendizaje es aquellos conocimientos previos que ustedes tienen anterior, pero nosotros tratamos de llevarlo a que permitan enriquecer y transformar esos esquemas que tenían sobre cierta cosa a transformarlo mucho mejor. Transformar los esquemas mentales de ustedes. La clasificación de las estrategias de aprendizaje. Allí las tenemos. El modelo aprendizaje-enseñanza ha identificado 5 tipos de estrategias generales. En el ámbito educativo, tenemos los ensayos, la elaboración, la organización, control de la comprensión y el apoyo efectivo. A través de las 3 primeras, como es el ensayo, elaboración y la organización, nosotros ayudamos al alumno a que elabore y organice el contenido para que se resalte más fácil el aprendizaje. En la 4ª, que es el control de comprensión, está dedicada o destinada a controlar la actividad mental del alumno para dirigir su aprendizaje. Y la 5ª, el apoyo efectivo. Sin el apoyo que el docente le dé a sus estudiantes, sirve, ¿verdad?, para que el estudiante aprenda, para que éste produzca mejor en el ámbito educativo. Tenemos otras estrategias de aprendizaje. Hablamos de las operaciones mentales y tenemos algunos ejemplos según Gardner, Bloom, la atención, el almacenaje, transferir, reforzar. De Bloom, conocimiento, comprensión, aplicabilidad, análisis. Y dentro de las técnicas tenemos algunas actividades de acción y trabajo de tarea específicas que llevan a los alumnos cuando aprenden a través de los mapas conceptuales, a través de los cuadros sinópticos, a través de las redes conceptuales, a través de los mapas mentales, los mapas semánticos y las líneas de tiempo. Tenemos, ¿verdad?, también otro ejemplo. Los procesos, las técnicas, elaboración de la formación, organización de la información, recuperación de la información y búsqueda e intercambio de la información.
Eso es en proceso. Tenemos que tener bien claro los 5 aspectos de esto: recirculación, elaboración, organización, recuperación. Y las técnicas que tenemos, ¿verdad? Repasos, subrayar, destacar, copiar, elaborar, preguntar, tomar notas, resumir, realizar mapas, las líneas de tiempo, cuadros sinópticos, síntesis, esquema. Todo esto no es nuevo para nosotros, porque lo estamos viendo ya en los niños de primaria, en los niños de premedia, en los niños de media, en los estudiantes de la universidad. Y ya ustedes son superior en cuanto a los niveles de formación. Con esto nosotros terminamos, pero nos quedan muchas cosas por qué hablar. Entonces yo ahora voy a tomar, tengo 10 minutos para hacer preguntas. Y voy a empezar . Bueno, estamos ya listos aquí, ¿verdad? Ahora yo voy a hacer unas preguntitas rápidamente. O ustedes las pueden hacer también. Aquí es en equipo el trabajo. Y yo voy a preguntar si alguien me puede decir qué es didáctica. ¿Qué entendieron por didáctica? Buenos días. Ay, no, profe, Dígame. la didáctica es la ciencia que estudia e interviene en el proceso de aprendizaje del estudiante. ¿Quién me está hablando allí? Elena. Magalis. Magali. No, profe. Elena tiene el micrófono abierto. Sí, profe. Yo Ajá, también aporto mi granito a que la didáctica es una ciencia Ajá. de la pedagogía que se encarga de los procesos de enseñanza de aprendizaje del alumno y finalmente optimiza los métodos y técnicas para que el alumno salga adelante junto con el profesor, profesor-alumno. Excelente. ¿Quién fue la primera que me participó? Es que yo lo voy anotando. Magalis. Magali. Muy bien, Magali. A ver, alguien más que pueda aportar más sobre lo que es la didáctica. Profe, yo, Mirna Guerra, dice que la didáctica es la realización y la práctica del currículo educativo. Muy bien. ¿Quién más? Andrea, Profesora. Ajá. Carla. Andrea, a ver, Andrea. La didáctica es una ciencia, un arte que está situado ya en el sistema educativo y tiene como fin tener lo intelectual del educando. Bueno, Andrea se le escucha bien lejos, pero... Profesora Carla. Ajá, Carla, a ver, Carla. Bueno, también se dice que la didáctica, usted dijo que es una rama de la pedagogía, que tiene por objeto el estudio y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿con el fin de qué? De lograr la formación integral del educando. Muy bien. Bueno, vamos a recoger cada una de las ideas de las participantes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bien claro que la didáctica es el arte de enseñar, de instruir, adoctrinar, comunicar sistemáticamente conocimientos
es una ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de obtener la formación intelectual de nuestros estudiantes, del individuo, del ser humano. Y es por eso que yo les hablé del docente, porque el docente debe tener didáctica. Nosotros tenemos que tener didáctica. Tenemos que tener esa didáctica para llevarla a nuestros estudiantes. Voy a hacerle otra preguntita al grupo. Profe, Dígame. a veces pasa que el docente tiene conocimiento, pero no tiene la didáctica, ¿verdad? Excelente. Exactamente. Y se ve mucho en aquellos docentes, ¿verdad?, que han estudiado Tradicional. Por ejemplo, miren, hay muchos de las personas que cuando iban a ingresar fueron orientados a que querían estudiar medicina, que querían ser farmacéuticos, que querían ser ingeniero, que querían ser menos ser docente. No es el docente de la normal, sino ejercer una profesión y ir al mercado laboral de formadores. Cuando desde formadores. Entonces se graduaron de bachiller en ciencia, bachiller en comercio, bachiller en letra, porque ellos menos querían estudiar maestros. Entonces, como no había más nada, se terminaron comercio. Pero no hay plaza en el mercado laboral. Dice, bueno, yo ahora me voy a meter a la universidad. ¿Pero qué estudio? Pero el joven de comercio puede estudiar una carrera ¿como cuál? Introducción al comercio, contabilidad. Y se gradúa de licenciado en contabilidad. Y cuando va al mercado laboral, a la contabilidad, un banco dice que no hay trabajo, no hay, pero la licenciatura en contabilidad le da para que vaya al mercado laboral educativo. Y esa persona es una formadora. Entonces, no le gustaba ser maestro, por eso no se metió. Estudió bachiller en comercio, pero ya es licenciado y lo nombraron, porque había una plaza de contabilidad. Entonces nos encontramos con ese docente que no tiene la vocación para ser docente. ¿Verdad? Sí, profesor. Pero a lo mejor que con el tiempo bueno, no sé qué me pasó aquí. ¿Como que me cerraron ya? No. ¿Ustedes me están viendo? Sí, profesora. Me quedan 7 minutos, profe. Yo no los veo. Sí, profe, aquí estamos. Sí, aquí estamos, profe. Ok. Aquí estamos, profesora. Lo ha dicho las Entonces, asignaciones de los grupos. sí, no, yo tengo que, ustedes se me van a quedar más del tiempo, por favor. Entonces, nos encontramos con esta. Lo que pasa, profesora, que los que se gradúan de la formación así, ellos no tienen una pedagogía, no están preparados para... Profesora, ¿me estás escuchando? Sí se le escucha, compañera. La profe se fue. ¿Qué fue? La profe se fue. Ella dijo que nos quedáramos un ratito. Profe, fue. Profe. Tiene que ser que se salió por error. La escuchamos, profesora. Profe, tiene el micrófono apagado.
Digo, entonces, nosotros nos encontramos con esa cantidad de docentes que entonces no tienen esa vocación. Y Profesora, dígame. mi opinión, Milka, respecto sobre eso que están hablando. Mire, yo soy graduada de la Nacional y soy bachiller en comercio. Estudié educación porque en aquel tiempo mi papá no me podía mandar a la normal. Ajá. Y yo siento que soy una docente de vocación porque me gusta mi trabajo. Pero no comparto en el aspecto que muchos dicen que solo los normalistas. Conozco muchos docentes de la normal y para mí no tienen vocación. Y son normales. Permítame, es que le iba a dar el otro ejemplo. Le iba a dar el otro ejemplo donde hay muchos docentes con vocación que no tuvieron la oportunidad como usted. No nada más lo de la normal tienen vocación. Lo ha dicho bien claro. Porque ahora yo conozco docentes que son del Urracá, que son de ciencia, que son de comercio, que son mejores docentes que los graduados de la normal. Exactamente, se lo digo porque he compartido con muchos colegas que son graduados de la normal y muchos que son graduados de la Universidad Nacional y siento que son más aplicados y más responsables que los mismos normalistas. Eso varía. No quiero decir que todos son... No todos, exactamente. Estamos totalmente de acuerdo. Para mí el docente de vocación no es de dónde sale, es de verdad que sea de vocación y que le guste su trabajo. Esa es mi opinión. Profesora, que sea una persona apasionada y con mucha vocación. Exactamente. Y como usted dijo, que hay muchos profesores que estudian solamente para cobrar, porque cobran bien y salen temprano del trabajo y no lo votan, como usted dijo, pero en realidad hay que ser apasionado y con mucha vocación. Pero es que el profesor, es como usted dice, salimos temprano, pero nosotros no trabajamos, no terminamos de trabajar cuando salimos. Nosotros llegamos a casa y seguimos trabajando, y trabajamos hasta más que cualquiera persona que tiene un horario. Correcto, así mismo es. Trabajamos. Muy bien, muy bien. Todo eso me gusta que ustedes hagan y es por eso que debemos tener claro cómo debe ser el docente. Profesora, hable Elena, profe. Sí, yo comparto con la compañera que dijo que también se graduó de la Nacional. Claro, yo también estaba en la Nacional, pero tuve que retirarme porque mis hijas estaban estudiando la normal, entonces yo no pude seguir la normal. Tuve que esperar que ellas se graduaran para yo meterme, pero de pronto de eso yo me metí en la noche a estudiar y saqué otro título y me fui para Udela, lo cual tuve unos buenos profesores y esos profesores nos impartieron esa clase, la vocación que uno debe tener como docente. Y hoy en día yo soy docente con vocación, como dice usted. ¿Usted es una docente especial? Correcto. Muy bien, la felicito. Le felicito, porque estos son los, exactamente, hay muchos excelentes docentes que no podemos menospreciar de diferentes carreras, tanto de comercio, de ciencia, y han hecho un papel, pero hay docentes, como dice usted, de la normal y a veces no dan la talla. ¿Qué pasa? Sí, es verdad, yo me uno a mi compañera de la Nacional, no tienen la pedagogía y a veces trata usted de ayudarlo, o yo trato de ayudar al docente y el docente se me niega. Pero ¿qué hago yo? Yo tengo mucha paciencia, muchos valores, así que yo me quedo tranquila. ¿Por qué? Porque yo trabajo en una posición muy dura y muy difícil y yo no voy a ver el perfil del profesor, sino del alumno. Porque exacto, el alumno nosotros nos debemos al alumno. Ajá. Nosotros nos debemos a nuestros estudiantes. Corre, muy bien. Muy importante. Recuerden que sin ellos nosotros no cobramos. Claro. Yo estoy aquí hoy por quién. Nosotros. Por usted. Sin embargo, yo les voy a decir. Sí. Estoy aquí hoy domingo, dirá, oh, esa profesora sí. No, me gusta mi profesión. Y al que yo puedo enseñar, yo trato de enseñar. Mis pocos o muchos conocimientos que pueda. Y por eso es muy importante y está dentro del folleto de didáctica lo que es las cualidades de los docentes. Porque un docente sin cualidades no da didáctica, no puede tener esa didáctica. Y nosotros nos vamos y nos fundamentamos nos remontamos a cuando éramos estudiantes. Yo les digo ahora mismo, recuerden la vida de estudiante,
Cada uno de ustedes váyanse a cuando eran estudiantes de primaria, de secundaria. Ahí es como todo, profesora. Cuando éramos estudiantes, tuve buenos docentes como tuve malos docentes. Ah, pero ¿a quién recuerda usted? ¿Usted a quién recuerda? Esa docente que estuvo conmigo en todo momento, a esa docente que todavía hasta la fecha tengo contacto con ella, a esa maestra que veía que llegaba sin importarle nada, a darnos lo mejor de sí. Usted recuerda al buen docente, ¿verdad? Más que al malo. Así mismo nuestros niños, nuestros alumnos nos recuerdan. Pero hay estudiantes que nos ven y que yo no quiero saber de esa mujer. Yo no quiero saber de esa mujer. Profesora, yo también tengo un recuerdo de mi profesor cuando estaba en la Universidad Especializada de las Américas, que es mi profesor hasta la fecha. Yo consulto, hablo con él y ahí voy. Donde yo hacía un examen, mi profesor estaba allí. Estoy trabajando en mi clase, mi profesor está allí, porque nos enseñó muy bonito el profesor Ramiro Díaz, un excelente profesor. ¡Wow! ¡Qué bueno! Profesora, dígame. También hay un detalle. No solamente el estudiante recuerda al profesor que en su momento se volvió su amigo, porque se reía mi hija. Yo trabajé en Darién y un día sonó mi teléfono y yo contesté y me dice: profesora, le habla Milixa. Hola, mi reina. Profesora, para decirle que entré a la facultad de enfermería y quería darle las gracias porque siempre fue estricta, porque no dobló su brazo, porque fue intensa. Y mientras ella fue mi estudiante, me detestó. Pero nosotros como docentes sabemos que ellos necesitan y a veces le toca a uno ser un poco fuertes para que al final reciba uno esta llamada. Usted no se imagina, todavía me emociono cuando lo recuerdo. Claro, pero es que... Y eso es lo que a nosotros nos queda. Es que tenemos que tener presente algo. No es el buen docente aquel maestro fresco que ama, que quiere a su alumno y dice: ay, yo soy lo máximo. No, ese estudiante no te va a recordar porque era fresco, porque lo que hiciste, ay, ese maestro chévere, no nos ponía trabajo, no nos ponía tarea, nos ponía a dar educación física todo el día, nos ponía a dar agricultura todo el día. No, ese maestro no lo recordamos. Así sea usted estricto, así sea usted duro, como dijo, a ese maestro lo vamos a recordar porque nos enseña. Nos está enseñando otros conceptos. Mire, profesora, yo soy graduado egresado de la Universidad Tecnológica en licenciatura mecánica industrial. Ajá. Y y también tengo la licenciatura en matemáticas. Cuando uno entró ahí en la tecnológica, el profesor que llegaba de salida decía que hay muchos estudiantes, pero ya para el otro semestre se irán un poco y quedarán los que quieren quedar. Ese es el ánimo que entraban esos profesores, porque la mayoría son ingenieros civil, industrial, y no tenían esa metodología que se necesita de animar al estudiante. En cambio, si habían unos que sí, pero en realidad la tecnológica no es una universidad difícil, sino son los mismos profesores que la hacen difícil. Porque yo pasé bien, excelente nota, no tuve ningún problema en mis 5 años que estuve ahí. Pero yo, en cambio, muchos estudiantes, yo escucho y compañeros de que no pudieron terminar y se salieron. Dice que los profesores eran muy difíciles, pero es eso, la metodología de los profesores a veces. Muy bien, Carlos, ¿verdad? Aló, Carlos. Profesora. Dígame. Petra Valdés, sí, profesora. Yo soy licenciada en educación con énfasis en psicopedagogía y terminé una maestría en UDELA en psicopedagogía con énfasis en dificultades del aprendizaje. ¿Quién me habla? También tengo un técnico en sistemas que obtuve en la tecnológica, como hizo el compañero. Sí, hay en la tecnológica, como bien lo dice, es para estudiantes que realmente quieren al final tener algo técnico para trabajar o algo especializado. Pero el profesor que vaya quiere estudiantes que sean estudiantes
que tienen una meta fija, que no se van a acobardar, que aunque se queden en una materia, saben que se van a levantar y van a poder continuar. Asimismo, nosotros como docentes, y yo lo digo por la experiencia que yo tengo, a pesar de que no soy egresada de la normal, el trabajo del docente es orientar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros tenemos que utilizar todas las técnicas que están a nuestro alcance, todos nuestros métodos para poder lograr que el muchacho logre alcanzar una meta. De nada vale que yo quiera ser el docente ese estricto, dificultoso, pero al final no le doy esa herramienta para que el muchacho se levante y continúe. Que no vea que el fracaso ya va a ser la culminación de una carrera. Entonces ese es un proceso, pero no toda persona tiene la facilidad de poder transmitir el conocimiento. Entonces eso se tiene que estudiar. Por eso se dice que el docente tiene que estar diariamente preparándose, diariamente aprendiendo cosas nuevas para poder eso transmitirlo y que ese muchacho no tenga el temor de continuar una carrera y que no se quede en el camino. Yo no estoy de acuerdo con ese docente que le pone una cortapisa o le pone una cascarita en el camino al muchacho para que el muchacho continúe. Hay que enseñarle al muchacho a ser responsable. Hay que enseñarle al muchacho a ver cómo usted debe levantarse si se cae, que el fracaso no es el final de la vida. Así pero mismo muchos docentes dicen, bueno, el muchacho fracasa, eso no es problema mío, ya yo me gradué, ya a mí no me interesa. Pero entonces hay que saber orientar al muchacho en el proceso. Era mi aporte, profesora. Muy bien, Petra, sí. ¿verdad? Qué bueno. A los técnicos industrial. Ya el tiempo terminó, pero yo sí quería tomarme estos minutos porque nosotros tenemos una asignación. Si ya ustedes observaron la plataforma, ya pudieron ver las asignaciones que tenemos. Tenemos un taller para el domingo 29. Pero sí quiero, para no vaya a ser que después me digan, profesora, yo estuve en su clase y usted no me anotó. Profesora, la próxima clase es el 6 de diciembre. Sí, pero entonces como no nos vamos a ver más ya hasta el 6, ustedes tienen que estar pendientes en la plataforma. Miren. De las asignaciones, ok. De las asignaciones. Ya me parece que vi unas ahí, o me equivoco, ayer que estaba revisando. Esas asignaciones que yo puse es lo que ustedes van a estar desarrollando con los documentos que les envié. Yo les mandé los documentos. La universidad nos facilita un documento que fue lo que trabajamos hoy. Sin embargo, yo les ubiqué unos documentos personal mío de didáctica, porque esa es la materia que yo doy en la universidad. Y también les tengo, pero no lo he podido subir porque es muy pesado. Pero por eso yo les solicité que me hicieran un grupo y ya yo lo vi por allí. Yo les voy a mandar eso por WhatsApp, porque yo lo meto al correo y lo mando por WhatsApp. Así que se lo voy a mandar. ¿Nosotros lo mandamos por correo a usted? ¿Cómo? ¿Nosotros se lo enviamos a usted por correo o lo subimos a la plataforma? Los trabajos que acabamos de poner en la plataforma los suben a la plataforma. Ok. Todos los trabajos los van a subir a la plataforma porque para eso es la plataforma. Ya ustedes saben manejarlo de qué es la calificación, porque yo tengo que calificar. Sin embargo, el libro que les voy a mandar de didáctica, se los voy a mandar al WhatsApp, ¿sí? Al grupo. Y allí, entonces yo, el domingo, ustedes me están mandando y yo estoy mandando la asignación de la semana 6. ¿Sí? Ajá. La semana, el domingo en el transcurso de esta semana, para que vayan trabajando, les voy a mandar la documentación y el trabajo del día 6. El día 6 van a trabajar
en base a lo que hemos dado en el día de hoy. La asignación va a ser un trabajo expositivo y vamos a utilizar las diferentes técnicas. Ustedes las van a aplicar. Las diferentes técnicas, las diferentes estrategias, los diferentes métodos. Hasta ahora tengo 27 estudiantes que me aparecen allí. Por eso quería preguntar, por ejemplo, la estudiante Ofelia Sáenz. Profe, Ofelia no podía entrar, ella escribió en el grupo. Ah, bueno, entonces para que sepa que ella está dentro del grupo y ustedes me van a hacer un grupo de trabajo de 2 a 3 estudiantes dependiendo de la técnica o de la estrategia o del método que tomen para aplicar en clase con sus respectivos recursos, ¿sí? Ustedes van a trabajar. Si ustedes quieren utilizar, así como yo utilicé, lo pueden hacer con su PowerPoint y lo van. Ustedes saben más que yo en cuanto a tecnología. No se crean. Así que entonces vamos a estar trabajando en base a eso. Lo que yo quería era porque para que ustedes sepan pues que nosotros le vamos a enviar en este momento le voy a enviar la documentación del libro que ya lo tengo listo para enviárselo para que ustedes me trabajen algunas. Son 4 asignaciones que yo mandé, ¿verdad? 4. Porque nosotros tenemos 2 semanas que vamos a estar en casa. Y la próxima semana que yo le voy a mandar la asignación para el trabajo en equipo. Yo se los escribo también, no se preocupen. Profesora, solamente en la plataforma hay un solo taller. No puede el ser. Taller número 1. Y abajo de esa misma página están los otros talleres. No tengo más nada, tengo la plataforma. Bueno, yo se lo voy a enviar Puede ahora. entrar donde dice trabajos. Ahí donde Sí, dice trabajo aparece. donde dice trabajos. Ajá. No aparece, profe. Bueno, entonces se lo voy a volver a enviar. 22 de noviembre, taller 1. A ver, ¿qué trabajo tienen allí? Taller 1. El cuestionario, creo, de entidad. Contestar unas preguntas allí. Ajá, donde están las preguntas. Ok. Y unas palabras que tienen que hacer. También. Un glosario. Bueno, entonces les voy a mandar ahora el otro trabajo, ¿sí? Ahí Ahora son se lo 2. envío. Glosario, ahí aparecen 2, el glosario y las preguntas. Ok, ahora le mando lo otro. El otro se lo mando ahora. Ese trabajo que les mandé, el primero es individual. El otro trabajo en grupo de 2, ¿sí? 2 personas, no más de allí. 2. Pero, profesora, los grupos yo creo que debieran... Mucho gusto, bendiciones, cuídense. Igual, profesora, mucho gusto. Nos vemos. Igual, profe. Que tenga buena semana. Saludos a todos. Saludos. Saludos.